y se niega a salir de la iglesia. El teniente coronel Aguilar le suministra unos periódicos, entre ellos El Imparcial. Le conmina que lea esos periódicos, a que se haga cargo de la realidad, que asuma la realidad. Y Martín Cerezo lee los periódicos. Antes, el 1 de junio, había ordenado el fusilamiento de los dos que habían intentado desertar. Son fusilados. Y le pide a su amigo, al teniente médico Vigil de Quiñones, que inscriba ese suceso como 2 muertos por la enfermedad. Lee El Imparcial y, para su asombro, descubre una noticia. El teniente Francisco Díaz Navarro solicita su traslado a Málaga. Martín Cerezo abre los ojos, y los abre mucho, porque ese nombre le sonaba. Claro que le sonaba. El teniente Francisco Díaz Navarro era amigo íntimo del teniente Martín Cerezo, y solo él podía saber que tras la campaña de Cuba iba a solicitar su traslado a Málaga. Estaban en lo cierto, todos tenían razón. Nadie le había engañado. Él era el único ofuscado en esto. Pero él había resistido. Él había cumplido con el reglamento militar. Él había resistido en esa plaza. Había defendido la plaza. Los tagalos esperaban ansiosos la respuesta de Martín Cerezo y sus hombres. Y el 2 de junio de 1899, 337 días después, la bandera española era arriada, y en su lugar la bandera blanca. Aún así, Martín Cerezo quiso negociar la rendición, y firmó una rendición muy honrosa, más incluso de la que habían firmado sus oficiales o superiores en Manila unos meses antes. En esa rendición, en esa capitulación, más o menos se venía a decir que las dos partes habían decidido por igual abandonar las hostilidades, que los españoles serían respetados, que saldrían de la iglesia portando sus armas y que serían escoltados hasta las tropas españolas o un lugar seguro. Martín Cerezo entraba con honores en la historia militar de España. Miró a su alrededor. De todos los hombres que se habían internado en la iglesia de Valer, tan solo quedaban 33. Atrás dejaban 17 compañeros muertos y los 6 que se habían escapado, los desertores. Eran acompañados hasta el cura Carreño, el cura de Valer había fallecido. Eran acompañados por dos frailes que habían ido a negociar en los primeros días y que luego posteriormente se habían quedado, muy útiles por cierto, porque uno de ellos, el padre Minaya, elaboró una crónica de todo lo sucedido. Y aquí les tenemos, el 2 de junio de 1899, desfilando, en formación de A3 y de fondo, desfilando por las calles de Valer. Harapientos, con los Mauser enmohecidos, sin municiones, muchos de ellos desdentados, desaliñados hasta decir basta, pero desfilando con marcialidad y saliendo con honor de la iglesia que les había recogido durante 337 días. Nadie se explica cómo pudieron resistir tanto. Nadie se explica cómo pudieron solventar enfermedades como el beriberi y la disentería. Nadie se explica cómo la mayor parte de las bajas fue por enfermedad y no por combate, después de haber infligido al enemigo centenares de bajas. Pero lo habían conseguido. El teniente Saturnino Martín Cerezo fue condecorado con la laureada de San Fernando. Y por cierto, nadie se explica por qué no se concedió una laureada colectiva a los compañeros del teniente Martín Cerezo. Pero los 33 soldados y los 2 frailes salieron de Valer. En septiembre de 1899 llegaban a España. A la familia del capitán Enrique de las Morenas se le concedió una pensión anual de 5.000 pesetas, válida para su viuda y para sus herederos. A los soldados, pues os podéis imaginar que no se les concedió lo mismo, 60 pesetas de pensión. Alguno de ellos moriría años más tarde. Bueno, 3 de ellos murieron de forma inmediata a consecuencia de la enfermedad nada más llegar a España. Alguno de ellos moriría como mendigo en las calles de España.
Tan solo una docena llegaron a la guerra civil. Alguno de aquellos murió fusilado en la guerra civil. En cuanto al teniente Saturnino Martín Cerezo, llegó al cargo, al rango de general. Pero en Filipinas habían quedado más de 5.000 españoles. 5.000 españoles considerados como desaparecidos en combate, dispersados por las selvas filipinas. ¿Qué habría sido de ellos? Vamos a contar brevemente la historia de alguno de ellos. Aquí tenemos a uno de esos héroes. Se llamaba Mariano Mediano, el teniente Mariano Mediano. Un aragonés corpulento, de 1,80 m, pelirrojo. Un hombre muy bien parecido. Se había curtido como carabinero en los Pirineos aragoneses. Y posteriormente había pasado al ejército. Con afán de gloria, con afán de ascenso, había llegado a las Filipinas. Y había luchado como soldado. Posteriormente pidió su ingreso en la Guardia Civil. Y al frente de la Guardia Civil nativa estuvo contra los guerrilleros, contra los contrabandistas, hasta que finalmente se vio en la encerrona de Tayaba. Tayaba era una localidad pues que cubría más o menos el nudo principal en las comunicaciones de la isla de Luzón. Con el inicio de las hostilidades, las guarniciones cercanas a Tayaba se reagruparon en torno a esta localidad, una localidad de unos 20.000 habitantes. Al frente de esa guarnición se encontraba el comandante Pacheco y consiguió reunir unos 450 efectivos, unidades de toda índole, cazadores y también Guardia Civil nativa. 450 hombres que pronto se vieron copados por unos 15.000 efectivos de los tagalos, 15.000 filipinos. La situación en Tayaba iba a ser dramática porque los españoles no se rindieron. El 12 de junio quedaron copados y el 24 se produjeron los primeros combates. Los filipinos estaban muy bien preparados, muy bien pertrechados, tenían muchísima artillería. Los españoles también, pero con un único problema: no tenían pólvora para los cañones. No pudieron disparar los cañones. Los combates fueron crueles, feroces. Fue un tipo de resistencia distinta a la de Valer. Los españoles tenían los Mauser, eso sí, y eran muy buenos tiradores. Los oficiales habían creado un anillo defensivo utilizando las mejores edificaciones de Tayaba. Ahí se encontraba el teniente Mariano Mediano y estuvieron resistiendo toda la guerra. Los ataques eran incesantes, tremendos, feroces, crueles. La población de Tayaba había huido. 20.000 filipinos habían huido en una sola noche. Solo habían quedado los 450 españoles y algunas tropas auxiliares. Día tras día, las balas se cruzaron. Y finalmente, el 15 de agosto de 1898, Tayaba se rendía. Los filipinos habían perdido 1.500 hombres, 1.500 muertos en el contingente filipino. Los españoles, de los 450 que eran, se entregaron 175 soldados y 20 oficiales. Más de 200 muertos habían tenido en aquellos días. Uno de los prisioneros era el teniente Mariano Mediano. Y esta es la tragedia del ejército español. Ya os digo que más de 5.000 españoles quedaron en esta situación. Heridos, prisioneros, aislados, olvidados. España no se quiso hacer cargo de ellos. Se olvidó casi totalmente de ellos. Y quedaron recluidos en campos de concentración. Sirvieron como esclavos a los nuevos amos filipinos.